Soy Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y miembro de la Coordinación Política Continental de la CLOC Vía Campesina en América Latina. La industria de papel está un poco asociada a un esquema incluso más general que tiene que ver con el extractivismo de materias primas, que pueden ser de la agricultura o también de la minería, para ser industrializados luego principalmente en Europa. Entonces eso también configura un modelo de desarrollo latinoamericano que tiene que ver con eso, ¿no? Y la tierra, los bienes naturales están puestos en función de los intereses de las corporaciones transnacionales y no de las necesidades locales. Entonces eso nos está generando paradojas. Por ejemplo, todo el cono sur sudamericano tiene un gran potencial de productor de alimentos, pero hay grandes sectores de la población con hambre porque la tierra está siendo utilizada para producir bienes exportables, ¿sí? Eso se produce entonces con los eucaliptus para papel, como es el rol de Stora Enso, principalmente en Uruguay y en Brasil, pero también puede ser la soja transgénica para alimentar ganado en Europa, o puede ser también el maíz transgénico, la caña para agrocombustible, es decir, distintos modelos agropecuarios que todos se están englobando en este esquema, y que para las poblaciones locales, por un lado tienen el problema del despojo de la tierra, pero por otro también está la contaminación con agrotóxicos. Se utilizan millones de toneladas de agrotóxicos por año. Las poblaciones rurales son fumigadas y reciben un poco todo lo que eso va trasladando. Han aumentado mucho los casos de cáncer, los casos de abortos de las mujeres en el campo. Está demostrado ya la relación entre varios agrotóxicos y la malformación de fetos, pero también ahora lo que se ha estudiado es que los alimentos en las ciudades presentan rastros de agrotóxicos, es decir, también hay contaminación de los alimentos. Por otro lado, la expulsión de las familias del campo a la ciudad, que eso genera grandes cinturones de pobreza en las ciudades y también entonces violencia y marginalidad. Y esto tiene mucho que ver también, como para cerrar la idea, con la dificultad de fortalecer nuestras democracias, ya que el poder de estas corporaciones es muchas veces más grande que nuestros gobiernos elegidos democráticamente y le imponen condiciones, ¿no? La misma gobernanza global está en contra de que los gobiernos latinoamericanos puedan regular el ingreso de capital financiero y el egreso, ¿no? Entonces también esto afecta fuertemente a nuestra democracia y a nuestros derechos. En América Latina vienen creciendo y desarrollándose los movimientos sociales por esta situación, ¿no? Porque también en el marco de la crisis financiera global hay muchos capitales que van a buscar refugio en la compra de tierra, de bienes naturales, y eso genera reacción de los pueblos locales. Entonces hay una importante ascenso de las luchas, primero en resistencia para no ser despojado y también de presión a los gobiernos, y bueno, ahí ya va a ir dependiendo de cada país. Hay gobiernos que son fuertemente manipulados por las transnacionales y por intereses extranjeros que responden con la represión, otros gobiernos no tanto. Por ejemplo, en Argentina, en conflictos de campesinos vinculados a defenderse de la soja, ya en los últimos 2 años han habido 5 muertos, ¿no? Yo creo que a Stora Enso y también al pueblo finlandés, incluso al gobierno finlandés, que tienen que respetar un poco la soberanía de los pueblos en América Latina, que tienen que comprender que muchas veces el bienestar que pareciera desarrollarse aquí sin ningún problema está ocasionando una gran destrucción allí en América Latina. Necesitamos entonces que se controlen los capitales financieros y que se regulen mucho más su mecanismo de acción. Y por último también creo repensar el modelo de desarrollo, porque no puede ser que una región se desarrolle a expensas de extraerle materias primas a otras. Entonces
también tendrá que desarrollar su industria América Latina y también tendrá que ver Finlandia y otros países europeos cómo hacen para producir materias primas y alimentos, ¿no? O conflito com relação às grandes produções de eucalipto, de celulose no Brasil, se dá sobretudo em algumas regiões onde as empresas encontraram solos propícios para desenvolver estas plantações. E também assim como alguns subsídios dos estados para fazer isso. Então, no caso da Veracel, ganhou isenção de alguns impostos então para instalar sua fábrica na Bahia. E aí então a empresa começou um processo de aquisição desordenada de terra. Então, a empresa Veracel Celulose tem hoje aproximadamente 200 mil hectares de terra no sul da Bahia, e isso causa um impacto direto à população, porque esta é uma região onde naturalmente o povo é do campo. Então, com a expansão das grandes áreas de plantações, assim como outras grandes propriedades que existem na região, as famílias são obrigadas a migrarem para a cidade, causando na cidade um processo de aglomeramento desordenado, então sem planejamento, o que provoca uma grande violência no sentido de muitas pessoas no mesmo espaço e sem as condições de sobreviver, que é o emprego para que gere renda. Então, essas famílias se encontram com muitas dificuldades de sobreviver, porque não tem acesso à escola, à moradia digna, a emprego. Então, começa aí um conflito social que, na verdade, vai se materializar no campo, quando essas famílias começam a se organizar para ocupar a terra, e que, com certeza, ocupam muitas terras de eucalipto, que está com a plantação. Então, se retira eucalipto, porque nós não comemos eucalipto, e plantamos feijão, arroz não plantamos feijão, plantamos milho, mandioca, que são alimentos que podem alimentar os filhos e pode alimentar toda a população. Então nós somos impactados direto e indiretamente no processo de sermos expulsos do campo, assim como no processo de aumenta o custo de vida, porque comida fica muito cara, porque diminui a produção, aumenta o número de desemprego e, consequentemente, prostituição, uso de droga, violência. Então, todos somos impactados. Além disso, tem uma pergunta que nos inquieta muito. É que, quando essas transnacionais acharem que nosso solo já não lhes servem mais, então nós ficamos com o quê? Com solos contaminados com grandes dosagens de agrotóxicos, ficamos com solos compactados, com tocos de eucalipto, então também não nos serve mais. Então, como viveremos enquanto povo se não temos nosso solo, que é a fonte da nossa sobrevivência? Então, nós temos lutado para pautar na nossa sociedade soberania. Soberania para os povos significa ter acesso à terra para podermos trabalhar, termos acesso à água limpa, porque este é um direito nosso, porque nós, os camponeses, cuidamos das nossas terras para não nos envenenar e não envenenar as próximas gerações. Então, nós que vivemos hoje não temos o direito de comprometer a próxima geração. Então, tampouco as empresas multinacionais têm o direito de chegar e invadir nossas terras, de ocupar terras públicas, de ser violenta com os trabalhadores, com os indígenas que estão no Brasil há trocentos anos. Então nós não queremos isso e não podemos permitir. E a única arma que nós temos é a nós mesmos. Então só podemos defender nossa família, nossa vida, com a nossa própria vida. Então o conflito é a única situação possível de dialogar, porque nós não temos para onde ir. Nós não somos povos da cidade. Nós somos originalmente camponeses. E nós temos o direito de escolher continuar sendo camponeses. Então é esse direito que faz com que a gente consiga fazer alguma resistência no campo. E mesmo as populações das cidades, que começam a sofrer todos esses impactos ambientais, porque a empresa planta em área sem licença ambiental. Então, começa a todos então se mobilizar contrário à expansão e o aumento das plantações de eucalipto
de modo geral, e mais especialmente de onde eu sou, que é do sul da Bahia. Sim, tem várias coisas que a Veracel faz que é ilegal. Como, por exemplo, é ilegal plantar sem licença ambiental. Então, licença ambiental precisa ser feito por um núcleo que faz estudos sobre os impactos ambientais e a Veracel planta em áreas que ainda não têm essas licenças. Assim como planta em terras públicas, que são terras da União, que ela não comprou legalmente, porque as áreas não têm um possuidor legal, senão o Estado. Então, plantam também nessas áreas que não se pode ter também licença ambiental. Planta em áreas praticamente dentro das cidades, como no caso de Eunápolis, tem zonas urbanas que o eucalipto está muito próximo de avenidas nas cidades. Planta, por exemplo, em lugares sagrados para a nossa cultura brasileira, que são os cemitérios onde ficam os mortos. Então, essas são, para além do crime maior, que é para mim, que é de tirar de nós, do povo camponês, o direito, a condição de construir a sua dignidade por falta de terra, por falta de opção de emprego, então sem condição de ser soberano e de ser livre. Mi nombre es Flavio Paso, pertenezco al Movimiento Mundial por los Bosques y al Grupo Guayubira de Uruguay, vengo de Uruguay. Stora Enso es una gran compañía de producción de celulosa y papel en el mundo que está construyendo en nuestro país la que va a ser una de las plantas de celulosa más grandes del mundo. Stora Enso viene a, la planta de celulosa de Stora Enso viene a consolidar en nuestro país un modelo forestal que en los últimos años se ha demostrado totalmente destructivo en términos ambientales y en términos sociales. Uruguay es un país básicamente de praderas, tradicionalmente dedicado a la producción de alimentos, posee suelos muy ricos, está profusamente irrigado por numerosos cursos de agua, y a partir de los años 80, 90, todos los gobiernos han seguido la idea de que la única forma de llevar desarrollo a la gente es atraer grandes inversiones extranjeras. En ese sentido ha ido aprobando una serie de nuevas leyes que tratan de atraer a los grandes inversores a través de beneficios fiscales, exención de impuestos, zonas francas, cosa que no hace y que nunca se ha hecho en Uruguay con los pequeños productores. En los últimos años esto ha provocado que la superficie del país destinada a la producción de commodities por parte de empresas extranjeras ha ido creciendo cada vez más. Así ha crecido el monocultivo de soja, se está instalando una gran minería a cielo abierto de hierro, se ha instalado otra planta de celulosa de capitales finlandeses también, y ahora se está construyendo esta planta de Stora Enso. La superficie plantada con eucaliptus, los monocultivos de gran extensión de eucaliptus, están creciendo cada vez más. Hoy el joint venture entre Stora Enso y Arauco de Chile, que se llama Uruguay Montes del Plata, posee 250.000 hectáreas de tierra que son destinadas o van a ser destinadas a la producción de eucaliptos. Todo esto ha sido hecho dentro del marco legal del país, que permite aberraciones varias y asombrosas. La nueva planta de Stora Enso se va a construir en el sudeste del país, en el departamento de Colonia, una de las zonas más ricas en términos de fertilidad del suelo, dedicada tradicionalmente a la producción de leche, a la producción de queso, pequeños productores que tienen sus tambos. Allí se va a construir la planta, y Stora Enso ha logrado, a través de un acuerdo secreto que salió a luz el año pasado, con un acuerdo secreto con el gobierno, ha logrado el compromiso del gobierno de Uruguay de recalificar los suelos en la cercanía de la planta que va a construir para que pueda plantar sus eucaliptus cerca de la planta de celulosa y gaste menos plata en flete, para poder ganar todavía un poquito más de dinero. Eso hace que en esa zona del país, en la zona con los suelos más ricos del país, los pequeños productores se tengan que seguir desplazando a las ciudades, a las periferias de las ciudades, pierdan sus tierras. Campesina en América Latina. La industria de papel está un poco asociada a un esquema incluso más general que tiene que ver con la
el extractivismo de materias primas, que pueden ser de la agricultura o también de la minería, para ser industrializados luego principalmente en Europa. Entonces eso también configura un modelo de desarrollo latinoamericano que tiene que ver con eso, ¿no? Y la tierra, los bienes naturales están puestos en función de los intereses de las corporaciones transnacionales y no de las necesidades locales. Entonces eso nos está generando paradojas. Por ejemplo, todo el cono sur sudamericano tiene un gran potencial de productor de alimentos, pero hay grandes sectores de la población con hambre porque la tierra está siendo utilizada para producir bienes exportables, ¿sí? Eso se produce entonces con los eucaliptus para papel. Soy Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y miembro de la coordinación política continental de la CLOC Vía Capel, como es el rol de Stora Enso, principalmente en Uruguay y en Brasil, pero también puede ser la soja transgénica para alimentar ganado en Europa, o puede ser también el maíz transgénico, la caña para agrocombustible, es decir, distintos modelos agropecuarios que todos